Hoy estamos en este martes de que hemos iniciado este mes de junio y hoy quisiera compartir con ustedes en esta tarde la carta a los Romanos, porque tiene que ver mucho con esta fiesta pasada que vivimos de Pentecostés, ya que es una de las cartas que hablan de la santidad de los primeros cristianos. Y sabemos que la santidad pues, es producto del Espíritu. Esta carta a los Romanos es una carta que fue escrita a los cristianos que se encontraban en Roma antes de que llegara Pablo. Y más decisivamente, esta carta a los Romanos es teológicamente el libro más importante del Nuevo Testamento, siendo que es un escrito donde aparece por primera vez una teología de manera sistemática, ordenada y clara, en referente a los puntos esenciales de la vida cristiana y también de la doctrina acerca de Cristo. El género literario de este documento es epístola. ¿Qué es una epístola? Es una composición poética en forma de carta que tiene un fin principal, que es exponer las ideas de manera didáctica y moralizadora. Estas ideas se refieren en cuanto a la vida de todo cristiano. Ustedes recordarán que ante la aparición del cristianismo, pues hubo una crisis y una ruptura con el judaísmo, y muchos de los judíos y sacerdotes que se encontraban en aquella época pues entraron en una crisis referente a su estilo de vida, ya que los cristianos presentaban pues el estilo de vida que Cristo nos presentó, que es su propia persona. De ahí que era importante que a lo largo de todo el cuerpo paulino de cartas apareciera esta carta a los romanos, que más que muchos especialistas llamarle carta, les llaman que es todo un tratado doctrinal, que ha sido también considerado el más importante, de hecho escrito o adjudicado a San Pablo. En él el apóstol presenta dos puntos principales. El primero de ellos es la doctrina acerca de la obra redentora de Cristo. Presenta a Cristo como Salvador de la humanidad. Y de hecho es algo semejante a lo que él presenta en su carta a los Gálatas. Ustedes recuerdan sobre todo este punto donde Pablo, en esta carta a los Gálatas, habla de esa entrega por amor que Cristo hizo para salvarnos, en el capítulo 2 de los Gálatas. Y también toda una parte exhortativa a los cristianos para cómo vivir su vida cristiana en medio del mundo. Es por eso que estos dos puntos son principalmente lo que une esta carta con todas las demás cartas adjudicadas a San Pablo. De ahí el por qué es considerado también el autor de esta carta, ya que su estilo, expresiones, doctrina y algunos elementos aparecen muy semejantes a la carta a los Gálatas y sobre todo en la primera y segunda de Corintios. También es importante que en esta parte exhortativa donde habla de la vida cristiana, nos está hablando de cómo se va desarrollando en medio del mundo, y por eso es muy iluminadora, ya que ayuda a que no separar la vida de fe de la vida y de las responsabilidades humanas, con todo lo que ello implica. Es por eso que dentro de esta carta muchos afirman que fue redactada hacia el año 56 después de Cristo, cuando Pablo tiene que huir, de acuerdo a un escrito que aparece en esta misma carta y en algunas de sus cartas, de un complot que se hizo contra él para poderlo matar. De ahí que huye y comienza en esta época a toda una persecución contra él.
y es precisamente cuando escribe esta carta de la primera y segunda dedicada a los Corintios. En ella expresa una colecta que se está realizando en la iglesia para poder ayudar a los pobres. Y en la carta a los romanos aparece que esa colecta ya es llevada para poder ayudar a los pobres que se encontraban en Jerusalén, por lo cual se afirma que esta carta a los romanos pudo haber sido escrita por Pablo en esa época, entre el año 56-57 después de Cristo. También en esta carta aparece una ciudad llamada Cencrea, que es una ciudad de Corinto. Y aparecen también otros detalles que hacen referencia a que muchos acepten como Corinto la ciudad donde se escribió esta carta. Por cuanto que Pablo estuvo ahí 3 meses, y en ese tiempo, al final, después de su tercer viaje que realiza, puede ser que se puso a escribir esta carta dirigida a los cristianos que se encontraban en Roma. En cuanto a la estructura de esta carta, la carta a los romanos está ubicada como en es el sexto libro del Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios, de Hechos de los Apóstoles, aparece la carta a los romanos. Esta carta a los romanos sobre todo podemos encontrar una estructura muy semejante a los evangelios. Por ejemplo, en la primera parte aparece una introducción que es en el capítulo 1, donde nos va a hablar y resume todo lo que es la doctrina que San Pablo presenta acerca de Cristo. Y la segunda parte que aparece es todo un tratado doctrinal acerca de Cristo como Salvador del hombre. Y la tercera parte, que es toda una parte exhortativa, va dirigida sobre todo a los cristianos para que puedan vivir su vida y sus responsabilidades de fe en unión y en congruencia con su vida en medio del mundo, sus responsabilidades y todo lo que tienen que responder ante la sociedad. Por eso, y finalmente llega a concluir en el capítulo 16 con una exhortación final acerca de vivir como Cristo. Podemos entonces decir que esta estructura está basada en 4 partes. La primera parte es una introducción, que es en el capítulo 1, donde introduce todo lo que va a ser la carta. Hay saludos referente a los cristianos que se encuentran en Roma, y después comienza toda su descripción en una sección básicamente doctrinal, que va desde el capítulo 2 de los Romanos hasta el capítulo 11. Hemos sido justificados y salvados por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta parte de la doctrina es muy importante, ya que hay que recordar que los judíos tenían que, para ser justificados, tendrían que llevar a cabo todos los prescritos en la ley, que eran pues bastantes normativas que ellos tenían y varios puntos acerca de la ley judía para poder ser salvos. De ahí que cuando entran en esta crisis que viven en ellos ante la experiencia de Cristo resucitado y Salvador del mundo, necesitan pues de una orientación. De ahí a que después de que Pablo habla de que somos justificados y salvados por creer en Cristo, no solo por cumplir la ley, viene después toda una parte en la cual se le considera una sección exhortativa, y dice que hemos sido justificados si llevamos una vida digna de acuerdo a la fe que profesamos. De ahí en que presente toda una gama de deberes y obligaciones que el cristiano tiene en medio del mundo. Y finalmente, en el capítulo 16, concluye con todo lo que es su doctrina, diciendo que todos estamos llamados a vivir en la fe y sobre todo
viviendo en medio del mundo, dando testimonio de ella. Es por eso que es importante conocer hacia dónde va esta carta a los romanos. El contenido teológico y espiritual. ¿Cuál es este fin que tiene esta carta al ser escrita y dirigida a estos judíos convertidos que se encuentran en Roma? Es presentar las ideas claves del Evangelio de Cristo, sobre todo en los puntos más controvertidos y más propensos a crear dificultades en el seno de las primeras comunidades cristianas. Sobre todo hay que entender el primer punto controvertido y esencial, que es la divinidad de Cristo. Otro punto importante que va a tomar la carta a los romanos es lo referente a la vida de gracia y la justificación o salvación. Y tercero, otro de los puntos importantes, claros que nos presenta esta carta para nosotros, es cómo aprender a unir las dos experiencias de vivir nuestra fe en medio de las situaciones y realidades que nos encontramos cada día. Presentar estas ideas a la comunidad de Roma, que está llamada a ser un magnífico símbolo de carácter universal de la iglesia cristiana. ¿Por qué era importante estos puntos, escribirlos para estos cristianos en Roma? Porque recuerden que Roma era la capital del imperio y era toda una ciudad cosmopolita donde había pues de todas partes del mundo. Y era importante que los cristianos que se encontraban en ese lugar, después de la diáspora que hubo y de la persecución contra ellos, era importante que tuvieran claro todo lo que es la doctrina cristiana y también el estilo de vida que estaban llamados a vivir, para que después se convirtieran en un punto de referencia para todas las demás comunidades que se iban abriendo de acuerdo a la evangelización de los primeros cristianos. Por eso es que se convirtió en un punto de comunión para poderlo extender después a todo el mundo. Roma en esa época era el corazón del paganismo, y es para Pablo no solamente un nuevo centro geográfico, sino sobre todo un nuevo centro teológico y eclesial, porque él sabía que si llegaban a poder formar de una manera clara la doctrina cristiana y también lo que era la vida en comunión con Cristo, podían dejar claro cuáles son las teologías cristianas y sobre todo cuál es el estilo de vida de todos aquellos que estaban llamados a vivirla. Por eso es importante reconocer que el fin de esta carta es crear un punto de comunión en la doctrina y también dar puntos claves en cuanto a la vivencia de la vida cristiana. Podemos encontrar tres líneas importantes en cuestión a la teología y a la espiritualidad que presenta Pablo en esta carta. La primera línea teológica que se va desarrollando a lo largo de esta carta es la fuerza salvadora de Dios que actúa en el hombre por medio de la fe en Cristo Jesús. Es lo que llamamos nosotros la justificación por medio de la fe, y no tanto por las obras mandadas por la ley mosaica, como decían los judíos. Es decir, hay que recordar que uno de los puntos esenciales del judaísmo es: para salvarse es necesario cumplir la ley. Y el cristianismo presenta que para salvarse no solo es cumpliendo las leyes que nos presentó Moisés, sino era dar un paso más, que es nuestra fe en Cristo Jesús. De ahí el que ponga San Pablo gran importancia en este elemento. Lo que te va a salvar no es cumplir la ley mosaica, sino tu fe en Cristo Jesús. Todos somos
pecadores, débiles y tenemos errores, pero si acogemos con fe a Jesús y su gracia, quedaremos justificados, es decir, salvados, redimidos, lavados, transformados por la gracia de Dios. Y esa fe en Jesucristo la conseguimos mediante el bautismo. Por eso es que este es el primer punto donde Pablo, en la carta a los Romanos, aparece este sacramento del bautismo, retomando también ya algunos elementos que nos habla el Evangelio de San Mateo, referente al bautismo, en el cual somos injertados en Cristo. Y nuestra fe se enciende en nuestro corazón y comienza todo un camino de crecimiento y profundización en ella. En el bautismo, dice Pablo, morimos al hombre viejo y pecador y resucitamos al hombre nuevo, justificado en Cristo, Hijo de Dios. De ahí el que en nuestros primeros capítulos de la carta a los Romanos aparece esa comparación del hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre viejo referente al hombre pecador, al hombre alejado de Dios, al hombre incluso destruido por el pecado, y en comparación con el hombre nuevo presentado en Cristo Jesús, que es el hombre salvado, redimido, lavado, transformado por la gracia. Aquel que está llamado a la santidad y a la renovación como hombre interior. Es por eso que después aparece la segunda línea teológica espiritual, que es la vida eterna o la vida de gracia, ya que esta justificación o esta salvación que nos vino a traer Cristo nos dio como fruto la vida eterna. El proceso liberador y salvador de Cristo desemboca en una vida nueva en la que distinguimos 4 dimensiones fundamentales. Un elemento importante es la parte trinitaria del bautismo. Es decir, mediante el bautismo participamos de la vida íntima de las 3 personas divinas. O como podemos decir, entramos en esa intimidad y comunión con Dios. Otro elemento de esta vida divina o vida de gracia es el elemento sacramental. Mediante el bautismo podemos recibir los demás sacramentos que nos van santificando, nos van haciendo crecer en esa vida de Dios que nos ha ganado Cristo con su muerte y resurrección. Esta santidad exige del cristiano un esfuerzo diario por identificarse con Jesucristo y reconducir toda su vida hacia Dios. Es por eso que esta parte sacramental nos habla de un elemento importante que nosotros ya tenemos como algo asumido, que es el bautismo como la puerta a todos los demás sacramentos, ya que a través de él nos vamos preparando hacia ese crecimiento del hombre nuevo e interior. Y otro punto importante de esta vida de gracia o esta vida nueva es el elemento moral. El cristiano santificado o el cristiano lleno de gracia de Cristo ha de brillar por las virtudes de la humildad, de la sencillez, de la caridad con todos, la sinceridad, la obediencia, la pureza. Es decir, en resumen, ha de dar testimonio claro con sus actitudes de la vida de Dios que hay en él. Podemos expresar esto con otras palabras que San Pablo dirá también en la carta a los Corintios, que la fe se manifiesta también a través de nuestras acciones, de los frutos que damos ante los otros. E incluso en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, en la primera carta, hablará que todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y así como el cuerpo tiene muchos miembros,
también nosotros pues somos tan diferentes y que se manifiesta la acción de cada uno de esos miembros en los distintos ministerios y misiones que realizamos en medio del mundo. De ahí que esta parte moral pues habla acerca de nuestro testimonio, es decir, la fe se manifiesta a través de nuestras obras, dirá con otras palabras Santiago en su carta, que también retoma este elemento de San Pablo. Y finalmente otro punto importante es la parte escatológica de esta vida nueva que nos ha dado Cristo. Esta justificación y esta santificación está orientada a hacer que toda la creación que gime con dolores de parto logre ser liberada de la corrupción y llegue así a la plenitud de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Pues que todos estamos llamados a llegar al cielo. Por eso es que todo este camino que comenzamos con el bautismo, donde se nos da toda esa preparación para conocer a Dios Trino, es decir, donde entramos en esa comunión con Él, va creciendo a través de los sacramentos y a través de todos esos medios de gracia que nos van ayudando también a ir uniendo nuestra vida diaria con ese testimonio de vida y sobre todo poder así alcanzar el cielo. Es por eso que esta segunda parte de estas líneas teológicos espirituales son importantes para la vida cristiana, la cual pues va a desarrollar a lo largo de toda la segunda parte de esta carta. Y la tercera línea espiritual teológica es precisamente el punto de que el proyecto salvador de Dios también alcanzará al pueblo de Israel. Es decir, muchos habían pensado que el pueblo de Israel pues ya quedaba en un segundo plano, que ya no era el pueblo elegido y que había toda esa crisis, ya que había toda una confusión en la cuestión doctrinal, y por eso era importante también remarcar lo que San Pablo va a desarrollar en esta carta en referente al pueblo judío, el pueblo de las promesas. Es decir, el pueblo de Israel está también llamado a participar de esta vida de gracia que Cristo nos trajo, y por lo cual también lo exhorta y les invita a dar ese paso, a poder abrirse a la experiencia de fe, de creer en Cristo Jesús. De ahí a que esta vida nueva están llamados todos, también ellos. Esta vida nueva es la que Pablo presenta en esta carta y que no solamente se refiere a una moral estética inoperante o pasiva, sino que es algo dinámica en constante crecimiento y progreso, y sobre todo también en constante combate, donde se presenta todo un crecimiento de fe. De ahí que esta carta ayuda bastante a comprender lo esencial de la vida cristiana. De hecho, muchos hablan de que se puede decir que es como una nueva ley, se puede nombrar así, todo un itinerario de lo que es la vida cristiana y cómo vivirla. De ahí la importancia de conocer este documento para todos nosotros, porque aunque está dirigida a los cristianos, digamos así, habitantes en Roma, es un punto, como nos decían algunos estudiosos, se refiere a todos los cristianos en el mundo, ya que algunos comentan que al expresar Pablo este saludo en el capítulo 1, me dirijo a los cristianos que están en Roma, en sí Roma representaba no solamente un lugar geográfico, sino que en la época en que se escribe esta carta representaba todo el mundo. De ahí el que Pablo, al escribir este saludo, algunos biblistas llegan a concluir que se refiere a los cristianos en el mundo.
Por eso es muy importante conocer pues esta carta para nosotros, ya que nos ayuda a cómo vive un cristiano en medio del mundo, sus situaciones tanto espirituales como humanas y su relación referente a lo que es su vida cristiana. ¿Cómo podemos concluir entonces esta carta y su importancia para nosotros? Primero es que Pablo tiene la conciencia de que no todos están abiertos a la palabra de Dios. De ahí el que tiene que poner claro cuáles son la doctrina cristiana y cuáles son sus implicaciones en la vida. Por eso les invito a que conozcamos esta carta a los romanos, ya que presenta como una revelación clara de lo que es nuestra salvación y cómo podemos alcanzarla a través de nuestra vida diaria. Que ojalá pues aprendamos de Pablo y de esta carta y que nos ayude por intercesión de María a poder vivir este proyecto de Dios, que es poder entrar en esa comunión con Él y poder estar en esa plenitud con Él en el cielo. Buenas tardes, que Dios les bendiga.